Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí un viernes más y como decía mi compañera Ángela, pues en la sesión de hoy vamos a hablar de SEO, ¿vale? El SEO es una rama de marketing digital muy amplia, ¿vale? Daría para muchísimas sesiones, para un máster. Pero bueno, en el webinar de hoy vamos a centrarnos en aquellos aspectos más importantes, entender un poco qué es el SEO y por qué hay que hacer una serie de acciones para conseguir un buen posicionamiento de una página web. Y nada, lo dicho, si alguien quiere hacer alguna pregunta y demás en el chat, las podéis ir haciendo y luego vamos contestando. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la sesión. Vale, se ve, ¿me confirmáis que lo veis bien? Sí, María, se ve perfecto. Genial, pues venga, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy del SEO. Y antes de todo, tendremos que entender qué es el SEO, ¿no? Pues el SEO o posicionamiento orgánico, ¿vale? Es un conjunto de optimizaciones bajo una estrategia previamente definida con el objetivo de mejorar el posicionamiento de los buscadores. En otras palabras, de una manera mucho más sencilla para que se entienda mejor, es intentar a través de una serie de acciones aparecer entre los primeros resultados en el buscador sin pagar por ello, es decir, sin recurrir a los anuncios. Por ejemplo, en este ejemplo que vemos aquí, para la búsqueda que he hecho yo, que he buscado en Internet, en Google, que es el SEO, me han aparecido esta serie de resultados. Para que lo entendáis mejor, vamos a hacerlo en directo, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda en directo. Yo me voy a Google, por ejemplo, voy a buscar lo mismo. ¿Qué es el SEO? ¿Vale? El hecho de que aparezca varios resultados, eso se llaman los resultados de búsqueda que ofrecen los buscadores. Como veis, al principio siempre van a aparecer anuncios bajo el nombre de patrocinado y otras veces aparece anuncio. Esto, por ejemplo, no sería el SEO. El SEO sería todo lo que aparece después sin la palabra patrocinado, sin la palabra anuncio. Todo esto se consigue con una estrategia SEO y esto es lo que se llama posicionamiento orgánico, ¿vale? El hecho de aparecer entre los resultados de búsqueda que ofrecen los buscadores. Pues por ejemplo, esta página web para la palabra que es el SEO aparecen en primera posición, ¿vale? Esta segunda página web para la misma búsqueda aparece en segunda posición y esto es lo que se llama el posicionamiento, en base a qué palabras clave vamos apareciendo y en qué posición. Esto lo veremos más detalladamente después. Así que vuelvo a la presentación, pero bueno, básicamente es eso. El SEO es intentar aparecer entre los resultados de búsqueda que muestran los buscadores y, lógicamente, cuanto más arriba, mucho mejor. Si consigue las primeras posiciones, muchísimo mejor, sin tener que pagar por ello, ¿vale? Cuando en el momento en que tú pagas por ello para aparecer en los resultados de búsqueda, sería toda la parte de SEM, que ya vimos en webinars anteriores, ¿vale? Entonces, ya sabiendo lo que es el SEO, vamos a ver un poquillo cuando se habla de una estrategia SEO, qué conlleva, ¿no? ¿Qué ramas, en qué ramas se divide el SEO, ¿no? Una estrategia SEO. Pues se divide principalmente en dos ramas. El SEO técnico, que es un trabajo que no es tan visible porque es un trabajo mucho más técnico, que se hace muchas veces a nivel de código de la web, siguiendo un poco las directrices de funcionamiento que van marcando los buscadores, sobre todo Google, ¿vale? Y el SEO de contenido sí que es un trabajo de SEO un poquito más visible, pues es crear contenido en tu página web, en las fichas de producto, crear textos descriptivos de categorías, post en el blog y todo bajo una estrategia de posicionamiento en base de cuando una persona busque algo en internet, quiero aparecer yo con esta página mía en concreta e intentar aparecer siempre entre los primeros resultados de búsqueda que ofrezcan los buscadores. El SEO principalmente se trabaja todo muy orientado a las directrices que va marcando Google. ¿Por qué? Porque al final Google es el buscador más usado a nivel mundial y un SEO cuando trabaja toda la estrategia de posicionamiento orgánico lo hace pensando lógicamente en intentar posicionarte en el buscador más usado, ¿vale? Sí que es verdad que las directrices que va marcando Google
para las páginas web y para ese posicionamiento suelen ser comunes para el resto de buscadores, ¿vale? Pues para Bing, para Yahoo y para otros. Se rigen un poco por las mismas normas. Entonces, hecho para unos es como hecho para todos, ¿no? Pero vamos, básicamente al final, como Google es el más usado, Google es el que manda y Google es el que pone sus normas, ¿vale? Entonces, lo dicho, posicionamiento orgánico, aparecer entre los resultados de búsqueda de los buscadores, ¿vale? Intentar hacerlo en las primeras posiciones y el trabajo se dividiría en dos ramas. SEO técnico no es tan visible, es más un trabajo que se hace detrás, tema de código, en lo que son las tripas de la web, por así decirlo, y SEO de contenido sí que es algo mucho más visible. Y luego, muy importante, ¿vale? El SEO, una estrategia SEO no tiene resultados inmediatos. Porque yo invierta en SEO este mes de marzo y empiece a crear contenido y hacer algunos aspectos de SEO técnico, no significa que vaya a aparecer ya en el mes que viene entre los primeros resultados de búsqueda. No, el SEO es un trabajo de medio y largo plazo, ¿vale? Porque no solo depende del trabajo que se hace en la web, depende de otros factores, del factor más importante que veremos a continuación, que son las arañas o los bots de los buscadores, ¿no? Sí, nosotros podemos establecer una estrategia SEO en la página web y perfecto, todo bien, hemos cumplido un poco las directrices que va marcando Google, hemos creado contenido de calidad, contenido optimizado y demás, pero hasta que estos bots o arañas, ¿vale? Que es lo mismo, no lleguen a nuestra página web y se den cuenta de esas optimizaciones, no vamos a empezar a ver resultados. Entonces dependemos principalmente de que estos bots o arañas lleguen a nuestra página web y la rastreen. Entonces, ¿qué son los bots o arañas? ¿Vale? Son programas informáticos que rastrean de forma automatizada todas las páginas que encuentran en Internet. ¿Qué significa rastrear? Pues lo que hace la araña es que llega a tu página web y empieza a leer el contenido de tu página web. Y eso se llama rastrear. Cuando lee ese contenido va viendo de qué va tu página web. Ah, pues es una tienda online. Anda, pues venden zapatillas, venden estas marcas. Y todo eso se llama el proceso de rastreo. Las arañas más importantes desde un punto de vista de marketing digital son las arañas de Google que se llaman Google Bots, ¿vale? Son las arañas o son los bots que usa Google para hacer todo este proceso de rastreo. ¿Y cómo funcionan los bots o las arañas? Lo que hacen las arañas es identificar todos los enlaces que contiene una página y los va visitando y va repitiendo el proceso. Es decir, la araña llega a tu página web y empieza a rastrearla, empieza a leer todo el código de tu página web. De repente se encuentra un enlace que le lleva a otra categoría de tu página web. Pues a través de ese enlace viaja a esa otra categoría y la empieza a rastrear. Imaginaos que está rastreando esta segunda página, ¿no? Esta categoría a la que acaba de llegar. Y de repente se encuentra otro enlace que lleva a una ficha de producto concreta. Pues a través de ese enlace viaja a esa ficha de producto concreta y empieza a rastrear. Entonces, así va entendiendo toda la información que tienes en tu página web y empieza a interpretarlo, pues tu negocio o a lo que esté dedicado a tu página web. También puede ser un blog, ¿no? Pues es un blog que habla de fotografía y aquí da trucos, aquí habla de material, aquí habla de material de esta marca. Entonces vas extrayendo toda esa información, ¿vale? ¿Y cómo funcionan? Pues eso, va extrayendo toda esa información y ¿qué va a hacer con esta información? Clasificarla en la base de datos que tiene pues, Google o cualquier otro buscador y después indexar las páginas, ¿vale? Es decir, primero rastrea, extrae esa información, la clasifica y la indexa, ¿vale? ¿Para qué? Para que así cuando un usuario busque en Internet algo, cuando el buscador devuelva esa información que está solicitando el usuario, haya posibilidades de que muestre tu página, ¿vale? Además, las arañas también lo que van haciendo es encontrar páginas nuevas que acaban de ser lanzadas en Internet. Si hay páginas que ya tenía clasificadas y ya estaban en su base de datos y se ha actualizado la información, también se da cuenta de esos cambios. O si hay páginas que han dejado de existir, pues por ejemplo un producto, pues porque se ha descatalogado, también lo puede reconocer y
dejar de mostrarlo, ¿vale? Porque si es un producto que ya no vendes, pues bueno, pues cuando alguien busque en internet ese producto, pues ya no mostrará tu página web si es que no le tienes ya en el catálogo, por ejemplo. Entonces, básicamente es eso. Las arañas hacen todo ese proceso de rastreo, sacan la información, la clasifican, la guardan en su base de datos para indexar tus páginas. Indexar las páginas significa que cuando alguien busque algo, tengas la posibilidad de que tu página aparezca entre esos resultados de búsqueda. Entonces, el proceso, como decía, es ese. Primero la araña llega, rastrea, lee y extrae la información, luego indexa, ¿vale? Que es recopilar toda la información y guardarla en la base de datos y clasificarla en función de las palabras clave, que esto ahora lo veremos porque es la piedra angular del SEO, y finalmente el resultado es que muestre tu página web cuando alguien busca algo en función de la relevancia que tenga tu página web. La relevancia es un concepto muy importante que igual que ahora nos vamos a detener en él para entender lo que es, ¿vale? Entonces, más o menos visualmente, el proceso sería el siguiente. Aquí tenemos la araña, ¿vale? Que llega a nuestra página web y la rastrea, analizando todo el contenido que se va encontrando en nuestra página web. Como decimos, imaginaros, llega a tu página web, a la página principal, ¿vale? A la home, empieza a rastrearla, se encuentra un enlace que lleva a una categoría y viaja a través de ese enlace a esa categoría, también empieza a rastrearla, empieza a leer el código, empieza a leer el contenido para entender de qué va esa categoría. Leyendo esa categoría se encuentra otro enlace que va a otra categoría, pues viaja a través de ese enlace a otra categoría, igual la lee, extrae la información, luego a lo mejor se va a un producto y así es como va recopilando toda esa información y la almacena en su índice, ¿vale? La almacena en su base de datos. Y por otro lado tendríamos al usuario, ¿vale? Que hace una consulta en internet, hace una consulta, pues por ejemplo, en Google, y lo que va a hacer el sistema es, vale, de mi base de datos, de toda la información que tengo, de todas las páginas web que han rastreado mis arañas, voy a ver cuáles pueden solucionar esa búsqueda que ha hecho el usuario. Entonces, de su base de datos extrae ciertas páginas y es lo que va a mostrar al usuario, ¿no? Que ha buscado en internet. ¿Y cómo haces esa selección, ¿vale? De qué páginas mostrar? En base a los algoritmos de posicionamiento, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que son los algoritmos, porque al final igual todo el tema del SEO, del posicionamiento que se consigue en Google es cumpliendo las directrices que van marcando los algoritmos. Entonces, ¿qué es el algoritmo de Google? ¿Vale? Son los criterios que usa Google para determinar en qué posición aparece tu sitio web, tu página web, para una búsqueda que ha hecho el usuario, ¿vale? Imaginaros la cantidad de páginas que tiene Google almacenadas en su base de datos, ¿vale? Cuando alguien busca algo, tiene que buscar entre millones y millones y millones de páginas que pueden cubrir esa búsqueda que ha hecho el usuario. Pero ¿en qué se va a regir para mostrar unas u otras? Pues en varios aspectos que trabaja su algoritmo. Pues, por ejemplo, que la página web sea clara, que tenga un contenido de calidad, que sea rápida, ¿vale? Que la carga de la web sea rápida, que no haga prácticas de SEO falsas o penalizables, ¿vale? Hay ciertos aspectos de SEO que no, a Google no le gusta y si tú los aplicas en tu página web te puede penalizar. Con penalizar significa que te deja de mostrar cuando alguien busca algo, ¿no? Entonces, lo que hace Google, el algoritmo de Google es, de toda su base de datos, selecciona la que bajo su criterio son las de mejor calidad y son las que va a mostrar al usuario cuando busca algo. Y no sé si habréis escuchado muchas veces cuando dicen en los SEOs y demás, ha habido una actualización del algoritmo de Google, ¿vale? Actualmente existen muchos algoritmos de Google conviviendo conjuntamente. Cada uno se dedica a una cosa distinta. Pues lo que os decía, hay un algoritmo específico que lo que hace es regir todo el tema de los tiempos de carga de una web.
Hay otro algoritmo que lo que hace es analizar los enlaces que recibe una web. Hay otro algoritmo que lo que hace es interpretar si el contenido que ofrece una web es de calidad o no. Entonces, todos estos algoritmos conviven conjuntamente. Entonces, con el SEO, con la estrategia de SEO, lo que se intenta es cumplir las directrices que van marcando estos algoritmos para que tu página web sea del gusto de Google, ¿vale? Entonces, estos algoritmos están en constante actualización. Todos los días hay pequeñas actualizaciones de estos algoritmos que se van perfeccionando. Hay veces que estas modificaciones son de un impacto pequeño y hay otras veces que estas actualizaciones son de impacto grande. Cuando son de impacto grande podemos ver que nuestra página web pues, ha sufrido o caídas de posiciones en el posicionamiento, es decir, pues, por ejemplo, por la palabra que es el SEO, antes estábamos posicionando en la posición 2 y con una actualización que ha habido de Google hemos bajado a la posición 8, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la actualización ha sido del algoritmo que mide los tiempos de carga de una web y nuestra página web es pesada, tarda mucho en cargar. Pues esa actualización lo que ha hecho es que perdamos posiciones porque nuestra web no es del gusto de Google, ¿no? Y ya os digo, hay otras pequeñitas que es que ni se notan, ¿vale? No tienen ni impacto en las páginas web. Y como aquí pongo algunos ejemplos de actualizaciones que ha habido, pues por ejemplo, la actualización Panda, que fue una muy, muy fuerte, ¿vale? Muy resonada que hubo hace años, que lo que hacía era penalizar el keyword stuffing, ¿vale? ¿Qué es el keyword stuffing? Hace años, cuando se hacía el SEO, sumaba puntos que tú metieras una palabra clave muchísimas veces en tu página web. Imaginaros que tenemos una tienda que vende zapatillas, ¿vale? Y nosotros queríamos posicionarnos por la palabra comprar zapatillas deportivas. Para cuando alguien buscara por ese término, aparecer nosotros. Vale, pues si tú metías esa palabra muchísimas veces en tu página web, eso te sumaba puntos para el SEO, ¿vale? De unos años ahora, no. El hecho de repetir muchísimo una palabra en tu página web penaliza, ¿vale? Si repites mucho la palabra de comprar zapatillas deportivas, muchísimas veces, lo va a tomar como una práctica negativa y puede hacer que pierdas posicionamiento. Luego otra actualización que hubo bastante sonada fue la de Penguin, ¿vale? Que lo que hacía era penalizar la compra de enlaces, ¿vale? ¿Qué es la compra de enlaces? El hecho de que una página web de terceros, ¿vale? Una página web ajena a ti, te enlace a tu página web, esto es algo que suma puntos. Pero se puso de moda hace años que la gente compraba paquetes de enlaces, ¿vale? Pues pagaba, imaginaros, 300 euros y un sistema hacía que páginas random, ¿vale? Páginas cualquiera que había en internet te enlazaban a tu página web sin tener nada que ver el contenido, sin estar relacionado, nada, o sea, porque sí, ¿vale? Tú pagabas ese paquete y tenías un montón de enlaces externos, ¿vale? Esto lo que hizo Google fue empezar a penalizarlo. Ojo, no significa que una página web que te enlaza a tu página web sea algo malo, no, al revés, ¿vale? Se pueden comprar enlaces externos de una manera natural, discreta, bien hecho, ¿vale? Pero la compra masiva de enlaces, ¿vale? Comprar un paquete de 100 enlaces de páginas que no tienen nada que ver y enlazar a la tuya, eso es lo que a Google no le gusta. Pues, por ejemplo, una actualización y muchas páginas que habían recurrido a la compra de enlaces fueron penalizadas, ¿vale? Bajaron, perdieron posicionamiento, bajaron un montón de posiciones de sus palabras clave. Luego, igual, otra actualización de las más actuales y de la que más activo está últimamente el tema, ¿vale? Es la de Hummingbird, que lo que mide es la calidad del contenido, ¿vale? Por eso, cuando hablamos de SEO, cuando hablamos de SEO de contenido, sobre todo, lo que se busca es ofrecer al usuario una cierta calidad en su contenido, ¿vale? No tanto repetir, lo que os decía, repetir palabras clave, crear contenido vacío, eso no. Más vale que tengas un contenido de calidad, aunque la palabra clave que quieras usar, en vez de usarla 30 veces, la uses 3 veces, eso actualmente te va a dar más puntos que si recurres a repetir la misma palabra 150 veces. Esa práctica
olvidaros porque esto penaliza. Entonces, es lo que os digo, al final el algoritmo de Google son unos criterios, unos estándares que va marcando Google para clasificar o darle un punto de calidad u otro a tu página web y en función de eso mostrarla a los usuarios, ¿vale? Cuando alguien busca algo en Internet. Entonces, ya hemos visto lo que es el SEO, ya hemos visto cuál es el proceso, ¿no? Cómo funcionan las arañas, rastrean, sacan toda la información, la clasifican y después la muestran cuando el usuario busca algo en Internet, ¿no? Vale, perfecto. Mi página web ha sido rastreada, mi página web ya está en la base de datos de Google y ahora quiero que cuando alguien busque algo, ¿vale? En Internet, aparecer yo entre los primeros resultados. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Con un buen posicionamiento. ¿Y cómo se consigue un buen posicionamiento? Con una buena estrategia de SEO. Al final, cuando hablamos de posicionamiento orgánico es aparecer entre los primeros resultados de búsqueda que muestra Google en base a una palabra clave que haya usado el usuario para buscar algo en Internet. Y que encima esa posición, si conseguimos que sea de lo más arriba posible, pues muchísimo mejor, ¿vale? Y yo os digo, esto se consigue con una estrategia de SEO bien pensada, bien marcada para saber lo que hacemos y por qué palabras clave queremos posicionar, lógicamente. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, el SEO page, ¿vale? Que es el SEO que se aplica dentro de la página web, ¿vale? Pues lo que os decía antes, crear contenido, todo el tema de SEO técnico y demás. Y esto lo que nos va a marcar es la relevancia que va a tener nuestra página web para cuando alguien busca algo en Internet y la calidad. Y luego sería la parte de SEO off-page, que es la autoridad y la reputación. ¿Cómo se trabaja el SEO off-page? Lo que os decía, a través de enlaces externos, pero no comprándolos masivamente, porque esto penaliza, ¿vale? Se pueden comprar enlaces o se puede negociar con otras páginas web de tú me enlazas, yo te enlazo a ti, pero de una manera discreta, de una manera natural, ¿vale? No de una manera masiva y porque sí, sin ningún tipo de sentido. Vale, y ahora ya vamos a ver un poquillo ciertos aspectos, los más importantes de SEO técnico y de SEO de contenido, ¿vale? Existen muchos y tendríamos muchas horas para hablar de esto, ¿no? Pero yo al fin y al cabo aquí voy a nombrar los que considero que son más importantes y que es crucial, ¿vale? Que una página web que quiere conseguir cierto posicionamiento en Internet, al menos estas partes las tenga cubiertas, ¿no? Las tenga afinadas, las tenga bien y demás. Entonces, es lo que os decía, las arañas rastrean, clasifican, indexan nuestra página web para que cuando alguien busque aparecer nosotros y queremos que cuando aparezcamos conseguir un buen posicionamiento, aparecer entre los primeros resultados. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Con una serie de acciones que, por ejemplo, son las que vemos aquí. SEO técnico, ¿vale? La parte que os decía que no es tan visible, ¿vale? Es un trabajo que se hace, pero más a lo mejor se aplica a nivel código u usando otras herramientas que Google nos ofrece para trabajarlo. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de todo el tema de rastreo e indexación, ¿vale? El archivo robot es un elemento crucial para cualquier estrategia SEO. Es que es base, ¿vale? El archivo robot es la base. Es un archivo en el que nosotros le decimos a las arañas, ¿vale? De los buscadores a qué páginas, ¿no? De nuestro sitio web. Sabéis que nuestro sitio web está formado por muchas páginas, pues la categoría, los productos, la página de contacto, una página de formulario. Entonces, nosotros a través de este archivo lo que le decimos de este es mi sitio web y puedes acceder a todas estas páginas, pero a estas no, ¿vale? Entonces, la araña cuando llega y empieza a rastrear, va a saber a qué páginas puede acceder, qué páginas puede rastrear y qué páginas no puede rastrear. Y esto lo conseguimos con un archivo robot.txt optimizado. Y ya os digo, es un elemento de SEO básico, clave, que tiene que estar perfecto para conseguir unos buenos resultados, ¿no? de rastreo y de indexación y de posicionamiento. Luego, por ejemplo, tendríamos la parte de indexación, ¿vale? Que en esta parte, por ejemplo, lo que se hace es, yo tengo mi página web, ¿vale? Yo no he trabajado nada de SEO desde que la lancé, ¿vale? Desde que está en el mercado, desde que está en Internet publicada. Entonces, en esta parte de indexación lo que se hace es ver de todas las
páginas que conforman mi sitio web, cuáles están indexadas, cuáles han sido rastreadas por Google y las ha almacenado en su base de datos y cuáles no. ¿Hay algunas de las que no, que son importantes, que son cruciales para mi negocio y me interesa que estén en esa base de datos de Google? Sí, pues se identifican y se empiezan a establecer optimizaciones para que Google las vaya guardando en su base de datos, ¿vale? Sitemap, otro elemento clave o crucial para cualquier estrategia de SEO. En el archivo robots le decíamos qué páginas pueden acceder y cuáles no, y en el sitemap lo que le decimos es un listado de páginas donde sí o sí nos interesa que sean rastreadas y sean almacenadas en la base de datos de Google. O sea, es como al revés que el robot.txt, ¿vale? El archivo robot.txt decimos las que no y en el sitemap decimos las que sí, principalmente las que más nos interesan. Por ejemplo, si yo tengo una tienda online, a mí me interesa sobre todo la home, las categorías y todos los productos, todo nuestro catálogo. Entonces, sí o sí, todas estas páginas tienen que estar incluidas en el sitemap, por ejemplo. Luego, otro aspecto muy importante de SEO técnico son las metaetiquetas robots, ¿vale? Aquí no voy a entrar porque es muy técnico, ¿no? Pero básicamente las metaetiquetas robots sirven para decir igualmente qué páginas pueden ser indexadas y qué páginas pueden no ser indexadas, ¿vale? Diferencia entre rastreo e indexación. Rastreo es leer el código, ¿vale? Leer el código de una página web, entender de qué va. Y indexación es, una vez que están rastreadas, las muestre, ¿vale? Entre los resultados de búsqueda cuando alguien busque algo en Internet. Una página web nuestra puede ser rastreada, pero puede no ser indexada. Es decir, Google la ha leído, pero ha decidido no indexarla, no guardarla en su base de datos. Esto, pues, por ejemplo, lo podemos hacer con metaetiquetas robots, decirles cuáles pueden ser rastreadas, pero no queremos que sean indexadas, o cuáles sí que queremos sean indexadas. Al final, las metaetiquetas robots lo que hacen es marcar unas directrices a esas arañas de Google cuando llegan a nuestro sitio web, ¿vale? Luego estarían los códigos respuesta, que es otra cosa que también es bastante importante. Seguro que alguna vez navegando en Internet en una página habéis visto la típica página de 404. Ups, esta página ya no existe o esta página ya no está disponible. Pues, por ejemplo, eso sería un 404. Luego redirecciones. Como veis, son cosas mucho más técnicas que también son importantes tener en cuenta en una buena estrategia de SEO técnico. Luego, otra cosa también que es amiga del SEO, por así decirlo, los SEO lo usamos muchísimos, son las canonicals, ¿vale? Igual es un aspecto muy técnico, pero esto básicamente las canonicals nos sirven para cuando tenemos una página, dos páginas, ¿vale? Dentro de nuestro sitio web tenemos dos páginas con contenido totalmente igual, ¿vale? Cuando son iguales decimos cuál es la importante y cuál es la secundaria, ¿vale? Para no caer en contenido duplicado, ¿vale? Para no tener, para que Google no se vuelva loco, ¿vale? Cuando diga, jo, es que son dos páginas que son exactamente iguales, tienen el mismo contenido, no sé cuál indexar, no sé cuál posicionar. Pues a través, por ejemplo, de las canónicas podemos decir, sí, tengo dos iguales, pero esta es la importante, esta es la que quiero que muestres cuando alguien busque algo en Internet, ¿vale? Luego, otro aspecto súper importante también es la estructura de la web. Las páginas web tienen que ser lo más claras posibles, tener una estructura lógica. Pues, por ejemplo, lo que os decía en una tienda online, la home, las categorías y dentro de las categorías salen los productos. Entonces, tendríamos una página de 3 niveles, ¿no? Home, categorías y productos, que todo tenga un sentido, ¿vale? Que todo tenga una estructura clara, porque esto va a hacer que Google entienda mucho mejor nuestra página web. Todo ese proceso de rastreo que os decía que viaja a través de enlaces de unos a otros, se lo vamos a facilitar muchísimo a las arañas de Google. Cuanto más le facilitemos el trabajo, mucho mejor para ellas, ¿vale? Mucho mejor van a entender nuestra página web y mucho más fácil nos va a resultar conseguir buenos resultados en el posicionamiento orgánico. Luego, otro punto también que es muy importante y que eso está muy abandonado, ¿vale? Muchas páginas web, sobre todo e-commerce, sobre todo tiendas online, no lo dan importancia y es que es muy importante, ¿vale? Que son los datos estructurados, ¿vale? Los datos estructurados, además, es que no solo sirven para el SEO, también sirven para el SEM, ¿vale? Para la gente que decide invertir en campañas, por ejemplo, en Google Ads. ¿Qué son? Es una información extra, ¿vale? Mucho más resumida que le estamos dando a Google, ¿vale?
para que entienda aún mucho mejor nuestra web, pero es que también se la estamos dando al usuario, ¿vale? Por ejemplo, datos estructurados, aquí pongo un ejemplo, lo típico cuando busquéis en internet, que te aparecen todos los resultados, ¿no? Y veis a veces que salen con las estrellitas, te salen con el precio, hay veces que te sale un cuadro de búsqueda para tú buscar, y estos resultados ocupan mucho más, ¿no? Ocupan mucho más de espacio de todo lo que muestra. Eso se llaman datos estructurados y es muy importante tener una buena estructura de datos estructurados, ¿vale? Otro tema que es también muy importante es el tema de los tiempos de carga, ¿vale? De los tamaños de imágenes, de cuánto tiempo tarda nuestra página web en cargarse, en ser interactiva, ¿vale? En que cuando el usuario ya clique vaya de un lado a otro. Esto, además, desde hace 2 años, ¿vale? Es algo que los algoritmos de Google tienen muy en cuenta. ¿Cuánto tiempo tarda tu web en cargarse? ¿Cuánto tiempo tarda tu web en mostrar todas las imágenes? ¿Cuánto tiempo tarda tu web en ser interactiva? Si tus imágenes son demasiado pesadas, demasiado grandes. Esta parte hay que trabajarla, ¿vale? Porque igual es crucial para que Google te dé una buena nota, por así decirlo, una buena clasificación dentro de su índice de todas las páginas que tiene almacenadas, ¿no? Y así tener más probabilidad de que muestre tu página cuando alguien busque algo en Internet. Y luego, pues ya hay muchas otras acciones que van derivando de las anteriores, ¿vale? Pues por todo el tema de redirecciones, eliminación de URLs, cuando tú tienes una página web, por ejemplo, en varios idiomas porque la tienes dirigida a diferentes países, igual se establece una serie de etiquetas. Al final el SEO técnico son muchas acciones, ¿vale? Sí que es verdad que hay como 3 que sí o sí son súper importantes, ¿vale? Para todo el tema inicial del proceso de rastreo y demás, que son el tema de robots, sitemap y metaetiquetas robot, pero al final todo suma, ¿vale? Cuando tú tienes una buena base de SEO técnico, va a ser mucho más fácil conseguir un buen posicionamiento, que lo conseguiremos sobre todo con el SEO de contenido, ¿vale? Que es esta segunda parte que vamos a ver. Entonces, en una estrategia de SEO, ¿vale? Para que lo entendáis mejor, siempre se empieza a trabajar por el SEO técnico, ¿vale? Por las acciones más importantes del SEO técnico, porque si yo no tengo esa base bien sólida y bien clara para Google, por mucho que yo me ponga a crear textos, por mucho que yo me ponga a optimizar metadatos, por mucho que yo me ponga a meter enlaces, si esa parte de SEO técnico no la tengo bien trabajada, es un trabajo que estoy haciendo para nada, ¿vale? Entonces, siempre en una estrategia SEO empezamos por SEO técnico, sobre todo los aspectos más importantes, y una vez que los aspectos más importantes ya están hechos, nos pasamos también a trabajar al SEO de contenido compaginando con otras tareas de SEO técnico que a lo mejor no son tan importantes, ¿vale? Entonces, el SEO de contenido, lo que os decía, este ya sí es un trabajo que es más, se ve más, ¿vale? El SEO técnico no se ve tanto, por así decirlo, porque se hacen lo que son las tripas de la web, pero el SEO de contenido se ve mucho más. Entonces, Keyword Research, ¿vale? Es una acción de SEO de contenido que es la principal, ¿vale? Es la estrategia de posicionamiento, para la estrategia de posicionamiento es la clave. ¿En qué se basa el trabajo de Keyword Research, ¿vale? Esto simplemente es, yo tengo mi página web y es sacar por las palabras clave que estoy posicionando. Es decir, por qué palabras cuando alguien busca algo aparece en mi página web y en qué posiciones, ¿vale? Pues por la palabra que es el SEO aparezco en la posición 1, por la palabra que es el SEM aparezco en la posición 8. Es extraer toda esa información, ¿vale? Y buscar oportunidades de palabras clave que a mí no me están posicionando, pero yo veo que, por ejemplo, a mi competencia sí lo está haciendo, ¿no? Entonces establece una estrategia de palabras clave de yo quiero que esta palabra me posicione a esta página concreta y quiero, pues lógicamente, que me posicione las primeras, pues cuanto más alto mejor. Esta palabra clave no me está posicionando, pero considero que es muy interesante para mi negocio. Pues venga, voy a empezar a trabajarla. La estrategia SEO es hacer esa selección de palabras clave por las que quiero que mi página web aparezca en los resultados de búsqueda de Google y intentar que sea en las primeras posiciones, ¿vale?
Entonces, eso sería el trabajo de Keyword Research, que ya os digo, es como la piedra angular de una estrategia de SEO bien hecha, ¿vale? Hacer esa selección de palabras clave, esa clasificación. Luego, por ejemplo, tendríamos los metadatos, ¿vale? Los metadatos igual. Es otra cosa que he visto que muchas páginas web no trabajan y es que al final es algo muy importante, ¿vale? Los metadatos, ¿qué es? Cómo aparecemos cuando alguien busca en internet, ¿vale? Siempre, cuando lo habréis visto, cuando alguien busca, pues aparece todos los resultados de búsqueda así, un titulito, ¿vale? Que suele estar en un color más marcado, azul, y una pequeña descripción debajo, ¿vale? Aquí en el título, ¿vale? Que sería la parte azul, tenemos que meter la palabra clave principal que hayamos decidido que queremos trabajar en esta página en concreto, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo tengo una tienda de zapatillas online, ¿vale? Y estoy en la categoría de zapatillas deportivas para mujer, ¿vale? Es donde está todo el catálogo de todas las zapatillas que tengo para mujer. En el título tendré que meter la palabra clave que haya seleccionado para esa página, que seguramente será comprar zapatillas deportivas para mujer o comprar zapatillas de deporte para mujer, ¿no? La que hayamos decidido meter ahí. Y eso tiene que estar en el título, ¿vale? Y luego en la descripción es una pequeña descripción de lo que va a encontrar el usuario si clica en nuestra opción, ¿no? En nuestra página web. Pues en esta sección encontrarás un gran catálogo de zapatillas para mujer de diferentes marcas como Nike, Adidas. Entra ya, envíos 24 horas, compra online, una llamada a la acción, ¿vale? Hay que añadir siempre una llamada a la acción. Cuando sea rebajas, rebajas hasta 30%. Pensad que la descripción es el usuario se encuentra un montón de resultados de búsqueda y dice, no sé en cuál clicar, ¿no? Pues la descripción es el espacio que tenemos que aprovechar para describir lo que el usuario se va a encontrar si clica en nuestra opción y una llamada a la acción. Y esa llamada a la acción siempre tiene que ser, pues si se puede poner una ventaja que tengamos, pues envío 24 horas, 20% de descuento, lo que sea, mejor. Que no, pues bueno, pues compra ahora, compra ya, visítanos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente es eso, los metadatos, al final es la carta de presentación, ¿no? De una página web, entonces tiene que ser descriptivo de lo que el usuario va a encontrarse si clica y luego encima intentar llamar la atención de ese usuario. ¿Vale? Luego otro tema también muy importante que es el tema de contenido duplicado, tanto interno, ¿vale? Lo que os decía antes de las canónicas, hay veces que tenemos contenido el mismo contenido en diferentes páginas de nuestro sitio web. Pues bueno, eso hay ciertas formas de solucionarlo. Y hay otras veces que hay páginas que copian nuestro contenido, ¿vale? Y hay ciertas acciones que se pueden hacer para decirle a Google, oye, mi página web es esta, pero es que fulanito me ha copiado, ¿vale? Entonces hay un protocolo, ¿no? En el que tú le dices a Google que tú eres el copiado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si Google encuentra dos páginas con el mismo contenido, va a penalizar la que él crea que es la que ha copiado, pero muchas veces se puede equivocar. Entonces, si nosotros detectamos que hay alguna página ajena a nosotros que ha copiado nuestro contenido, podemos avisarle a Google de que nos han copiado, ¿vale? Luego, pues eso, el tema de eso de contenido también se hace todo el tema de ampliación de contenido en la página web, pues meter descripciones de categorías, ampliar las descripciones de producto, publicación de posts en el blog y todo en base a las palabras clave que hemos ido seleccionando en el Keyword Research que queremos trabajar, ¿vale? Porque son cruciales para nuestro negocio aparecer entre los primeros resultados cuando alguien busque en internet, pues se extraen y se va creando todo este contenido, ¿vale? Para así intentar posicionarnos. Luego, tema de enlazado, ¿vale? Enlazado interno, muy importante. ¿Por qué? Porque las arañas, como os he contado antes, ¿cómo arrastran nuestra página web? Viajando de unos enlaces a otros. Si nosotros tenemos un buen trabajo de enlazado interno, no es enlazar por enlazar, ¿vale? De, pues aquí enlaza este producto, en este producto enlaza esta categoría. No, todo siempre hay que hacerlo en base a una estrategia, un porqué, y se tienen en cuenta diferentes factores, ¿vale? Entonces, hacer un buen trabajo de enlazado interno es crucial para que cuando las arañas lleguen a nuestra web, sepan
de qué va nuestra web, cómo está estructurada y nos rastre las páginas que más nos interesan, porque esto es importante. Cuando una araña llega a una página web, dedica un tiempo limitado, o sea, un tiempo limitado, pues hay veces que serán 15 segundos y hay veces que serán 2 minutos y no pasan todos los días. Entonces, con un buen trabajo de enlazado, con lo que os decía antes de una buena estructura web, lo que hacemos es que ese tiempo que van a dedicar las arañas cuando lleguen a nuestra web, lo hagan de una manera optimizada, es decir, que ese tiempo que dedican realmente nos rastren las páginas que nos interesan. Entonces, esto lo podemos propiciar con una buena estrategia de enlazado interno. Luego, enlazado externo, lo que os decía, todo el tema de SEO page, todo el tema de compra de enlaces de manera natural y discreta, ¿vale? No compra masiva de enlaces porque eso penaliza. Hay plataformas que precisamente se dedican a esto, es lo que se llama como el link building, que no sé si lo habréis escuchado alguna vez. Hay plataformas por ejemplo, yo tengo una... Vuelvo con el ejemplo de la tienda de zapatillas, ¿vale? Yo tengo una tienda de zapatillas, pues yo me voy a lo mejor a una de estas plataformas y busco una página web, un blog que hable de deportes, ¿vale? Entonces yo le digo a la persona, al propietario de ese blog que habla de deportes, oye, me quiero que escribas un post y que me pongas enlaces a mi página web, ¿vale? Y te va a decir esa persona, vale, pues te vale 50 euros el que yo te publique y te ponga enlaces. Ok, te escribe el post y te enlaza a tu página web y tú le pagas 50 euros. ¿Eso sería algo válido? Perfectamente válido. ¿Por qué? Estás eligiendo una página web, un blog que habla de un contenido relacionado con lo que tú vendes, ¿vale? Deporte, zapatillas deportivas. Y siempre y cuando no recurras a la misma estrategia de en plan ese mes comprar 150 enlaces, ¿vale? Si son cositas discretas, cada mes vas comprando algunos y demás, y siempre que sean de contenido relacionado con mi página web, mucho mejor, ¿vale? Entonces, ya os digo, todo el tema del link building funciona y funciona bastante bien, pero no la compra masiva, ¿vale? Siempre con una estrategia, un porqué y de una manera muy natural, ¿vale? Luego, desautorización de enlaces, ¿vale? Esto es súper importante y igual, muchas páginas web no lo trabajan. Hay muchas páginas en Internet, ¿vale? Que están creadas automáticamente, que son páginas con un origen raro, ¿vale? Son páginas sin contenido, son páginas con contenido raro, ¿vale? Que están creadas y lo que hacen es lanzar enlaces a páginas que ellos quieren, ¿vale? En base a nada, ¿vale? Entonces tú a veces te encuentras de que X páginas se están enlazando a ti y tú no tienes nada que ver con esas páginas, son páginas raras, son páginas de un contenido extraño. Entonces, a partir de una herramienta que tiene Google, tú le puedes decir, todos estos me están enlazando, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Yo no les he autorizado a que me enlacen a mí, ¿vale? A que enlacen a mi página web. Entonces, a través de esa herramienta, tú le indicas eso a Google, qué páginas son las que se están enlazando y a ti no te interesa, para que sepa que tú no tienes nada que ver con ellos, ¿vale? Y no te penalice, ¿vale? No te penalice por lo que os decía, por esa compra masiva de enlaces, que en este caso no son compras, que son páginas que enlazan porque sí, ¿vale? Pero Google lo puede malinterpretar. Entonces, con esa herramienta podemos hacerlo. Luego, por ejemplo, otra cosa muy importante, las URLs, ¿vale? Las URLs, lo típico de nuestro dominio, pues por ejemplo, voy a coger el dominio de Elis, aelis.es/sage200, ¿vale? Tienen que ser claras, tienen que ser amigables, que no tengan caracteres raros, que no sean demasiado largas, que el usuario pueda recordarlas, ¿vale? Entonces, las URLs son un elemento clave para el SEO, muy clave, ¿vale? Y luego, pues nada, etiquetas de imágenes, existen muchísimas más acciones que se pueden hacer en SEO de contenido, pero bueno, al final estas son las más importantes, lo que os decía con el SEO técnico, que hay que trabajar en una estrategia de SEO, por muy básica que sea, ¿vale? Y finalmente, para acabar, ¿vale? ¿Por qué es importante invertir en SEO? Vale, pues existen varias ventajas, ¿no? de llevar a cabo una estrategia SEO, principalmente, o de las que yo considero más importante, es que es una fuente de tráfico, ¿vale? ¿Por qué? Siempre el 33% de los clics
van a la primera página, ¿no? Al primer resultado de los que muestra Google, ¿no? De los resultados de búsqueda. Pero es que el 75% de esos clics se van a mover entre los 5 primeros resultados. Ahí está todo el tráfico que tú necesitas en tu página web. Entonces, con una buena estrategia de SEO y con el paso del tiempo, porque ya os digo, el SEO no es algo inmediato, ¿vale? El SEO es algo que necesita tiempo para madurarlo, puedes conseguir aumentar el tráfico de tu página web, ¿vale? Entonces, con una buena estrategia de definir qué palabras quieres trabajar, qué palabras quieres posicionar, trabajando todas las palabras, trabajando todo el SEO técnico, puedes conseguir escalar y aparece entre los primeros puestos, y si encima apareces entre los 5 primeros resultados, es que te vas a llevar mucho tráfico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿vale? Trabajar, invertir en una estrategia de SEO para intentar aparecer entre los primeros resultados de búsqueda y llevarnos casi todo el tráfico cuando alguien haga una búsqueda en Internet. Luego, ¿por qué también? Otra ventaja, conseguir una web con autoridad, ¿vale? Esto es lo que os decía antes. Tenemos que tener un contenido de calidad, relevancia, es decir, que el usuario cuando busque Google interprete que nuestra página web es lo suficientemente importante, ofrece un contenido bastante bueno y encima es una página web de confianza, ¿vale? Que el proceso de pago esté claro, que se ofrezcan, por ejemplo, distintos métodos de pago para esto es muy orientado a e-commerce, que haya publicaciones constantes, que haya movimiento, que no sea una página que esté ahí olvidada, ¿vale? Todas estas cosillas van sumando puntos. Entonces conseguiremos una página web con autoridad. Si conseguimos una página web con autoridad, tendremos más probabilidades de que Google la muestre cuando alguien busque algo en Internet. Luego, posicionamiento local. El gran olvidado, ¿vale? Pensad que a día de hoy más del 75% de las búsquedas que se hacen es móvil principalmente y tablet, ¿vale? Y muchas veces son búsquedas locales. Es como lo típico que tú vas con el móvil y vas buscando restaurantes, porque estás haciendo turismo en una ciudad, farmacias cerca, peluquerías en mi pueblo, yo qué sé, tienda, ferretería abierta. Muchas de las búsquedas que se hacen, ¿vale? Son locales. Y al final el posicionamiento local está muy olvidado, ¿vale? Tú puedes conseguir posicionarte por ciertas palabras clave ubicándolas geográficamente, ¿vale? Imaginaros, yo que soy de Toledo, ¿vale? Pues yo a lo mejor tengo una tienda de una ferretería, ¿no? Pues puedo crear páginas dentro de mi sitio web que sea ferretería en Toledo, yo qué sé, compra de herramientas en Toledo, y le voy añadiendo el apellido, ¿vale? En Toledo, intento posicionarme localmente para cuando alguien esté buscando que aparezca mi página web. Entonces, el posicionamiento local es una estrategia que se hace dentro del SEO y que muchas veces no se trabaja o no se invierte suficiente tiempo y esfuerzo para intentar posicionarnos localmente. Luego, otra ventaja que tiene el SEO es que al final vas a aumentar tus ventas, ¿vale? Cuando tú tienes una buena estrategia de SEO, estás fuerte, ¿vale? Has conseguido posicionar ciertas palabras clave para tu negocio y alguien esté buscando algo en Internet, tienes muchas más posibilidades de que esa persona que está buscando algo en Internet al final acabe o rellenando un formulario para conseguir su lead o consiguiendo que compre tu producto, ¿no? O solicitando un presupuesto, el objetivo final que te hayas marcado en tu página web. Pero al final, cuanto más tráfico, más posibilidades de conseguir ese objetivo, esa venta, ese lead, ese lo que sea, ese presupuesto, lo que sea. Entonces, al final, es una forma de rentabilizar el negocio, ¿no? Luego, hablando de rentabilizar, el servicio de SEO, ¿vale? Es una de las estrategias de marketing más rentables. ¿Por qué? Porque tú al final, una de dos, o lo contratas con una agencia o metes a alguien interno en tu empresa que se dedique a todo el tema del SEO, ¿no? Pero ya está, no tienes más gastos, ¿vale? Porque normalmente hay herramientas en Internet que son gratuitas, no necesitas pagar para aparecer entre los primeros resultados, a no ser que quieras hacer campañas, ¿vale? Pues por ejemplo en Google Ads, si quieres hacer campañas en Google Ads, tú ya tienes que tener en cuenta lo que te vale pagar a la agencia, lo que te vale el salario de esa persona que tienes metida en tu departamento de marketing y luego lo que vas a invertir en campañas. Sin embargo, con el SEO no, ¿vale? No lleva un gasto extra, ¿vale? A no ser que quieras comprar alguna herramienta de SEO específica y demás, pero bueno,
existen herramientas gratuitas en Internet que más o menos pueden cubrir todo el tema de la estrategia de SEO, ¿vale? Sí que es verdad que si eres una página bastante grande, tienes una tienda online bastante grande y quieres llevarlo internamente, sí que te diría que a lo mejor inviertas en alguna herramienta de SEO de pago. También lo bueno, por ejemplo, de trabajar con agencias es que las agencias, ¿vale? Pues, por ejemplo, como es el caso de Aelis, trabajamos con herramientas ya de pago de SEO. Pues, por ejemplo, en Aelis trabajamos con SEMrush, que es una herramienta de SEO para mí de las mejores que hay, ¿vale? Entonces, pues bueno, usamos esta herramienta para trabajar todo el tema de estrategia de SEO de nuestros clientes. Yo os digo, SEMrush es que para mí es de las mejores. Entonces, pues bueno, al final es un servicio bastante rentable, por así decirlo. Luego, lo bueno del SEO también es que es una estrategia segura y estable en el tiempo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy a hacer campañas, ¿vale? Campañas de anuncios, campañas en Google Ads. Voy a hacer anuncios en Google Ads. Tal, y voy a invertir 1.000 euros, ¿vale? Pero el mes que viene, por lo que sea, digo, me he quedado sin dinero, no puedo seguir invirtiendo en campañas. Tengo que pausarlas. Las pausas, las eliminas y dejas aparecer. Tal cual, ¿vale? Ya no apareces en los anuncios de Google Ads. Sin embargo, el SEO, si tú inviertes en una buena estrategia de SEO y poco a poco vas escalando posiciones, conseguirás una estrategia mucho más estable en el tiempo. Que sí que es verdad que si tú consigues posicionarte por una palabra en la posición 3, ¿vale? De los resultados de búsqueda de Google, no significa que siempre vayas a estar ahí. Porque si tú dejas de invertir en SEO, con el paso de las semanas, ¿vale? Imaginaros que el competidor que va detrás de ti sí que está invirtiendo en SEO, posiblemente te robe este tercer puesto, ¿vale? Pero será algo que sea con el paso del tiempo, con el paso de las semanas. Sin embargo, en el caso de los anuncios es, dejo de invertir en campañas, dejo de invertir en anuncios, desaparezco. Pero el SEO sí que es algo mucho más estable. También es verdad que es algo mucho más lento, ¿vale? Son resultados, como os decía, a medio y largo plazo, pero también es algo mucho más estable, ¿vale? Y luego también otro plus que tiene el SEO es que al final son resultados medibles. Tú puedes ver qué palabras clave están posicionando tu página web a día hoy, ¿vale? No sé qué día es hoy, el día 24 de marzo, por ejemplo, y ver cuáles te van a posicionar. Cuando llegue junio, decir, vale, el 23 de marzo me estaban posicionando estas, el 23 de julio me están posicionando estas otras, he mejorado, he aumentado el número de palabras clave, he aumentado posiciones, las he perdido. También se tiene mucho en cuenta el tráfico que te llega por el canal orgánico, ¿no? Que es el canal, por así decirlo, del SEO. Si estoy consiguiendo más tráfico, si estoy consiguiendo menos tráfico, más usuarios nuevos, si me viene más gente desde móvil, desde ordenador, desde tablet. Entonces tú al final vas cruzando datos, vas comparando datos de cómo empezaste cuando empezaste a invertir en SEO y cómo según van pasando los meses, ¿no? Se va realizando todo ese trabajo, vas viendo esa progresión, esa evolución. Si es positiva, perfecto. Si es negativa, es que algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, al final, pues eso, el SEO es algo que tú puedes medir y tú puedes saber si vas por el buen camino o no. Entonces, pues nada. Al final, normalmente el servicio de SEO es algo que se suele trabajar con agencia, por lo que os digo, al final las agencias trabajan con muchas herramientas, ¿no? Y tienen expertos, pero también hay otras empresas que apuestan por meter en su plantilla pues una persona dedicada al tema de marketing, ¿no? Al tema de posicionamiento SEO. Entonces, pues nada, pero vamos, básicamente al final es eso. Si tú quieres, si tu objetivo es estar en Internet, y crecer en Internet ya no solo es estar, es crecer, ¿vale? Es conseguir visibilidad, es conseguir tráfico, es conseguir aumento de ventas. Tienes que invertir en SEO, porque si no, no lo vas a conseguir. Sí, puedes aparecer en Internet, pero si apareces por X palabra clave en la posición 60, es como si no aparecieras, porque nadie cuando busca en Internet llega hasta el resultado 60 de lo que está mostrando Google, ni siquiera el resultado 30, y es que ni siquiera el resultado 25. Todo siempre se suele quedar en la primera página de resultados de Google y sobre todo en los primeros puestos. Entonces, es clave si tú quieres estar ahí, invertir en SEO, ¿vale? Y nada, pues esto sería todo, ¿vale? Entonces, si alguien, no sé si habrá preguntillas por ahí. Fenomenal, María, pues muchas gracias por tu presentación.
Sí que nos ha actualizado un par de preguntas, así que si te parece te las voy a ir leyendo. Mira, Sí, Judith, cuando estabas hablando sobre los Google Bots, sí. pregunta si el contenido de los archivos no los mira, que si solo mira lo que es el código. Contenido también depende del archivo. Pues, por ejemplo, a ver, es que esto es complicado. Imaginaos, nosotros tenemos un archivo imagen, ¿vale? Tenemos una imagen que hemos subido a nuestra página web. Si nosotros tenemos, por ejemplo, los elementos asociados a la imagen, que es el alt, el atributo alt y el atributo title de la imagen, nosotros eso lo tenemos completo, pues imagen de escritorio con cuaderno y lapicero, ¿vale? Y me estoy inventando, ¿vale? Es una imagen que sale un escritorio con un cuaderno y un lapicero, ¿vale? Entonces nosotros en el alt y en el title metemos esas frases descriptivas de lo que es la imagen. Google va a saber interpretar qué es la imagen y a lo mejor cuando alguien busca en internet, porque todo esto lo hemos enfocado mucho al posicionamiento de páginas, pero también existe el posicionamiento de imágenes, ¿no? Entonces, cuando alguien busca en internet imagen de escritorio con cuaderno, tenemos más posibilidades si hemos rellenado esos campos del atributo alt y el atributo title con esas frases descriptivas de la imagen de que nos posicionen. Entonces, hay ciertos archivos que sí que es capaz de leer, ¿vale? Vale, perfecto. Nos ha hecho otra pregunta, Judith, y es si Google penaliza cuando tienes registros falsos en tu web, que cómo se podría arreglar. Registros falsos, ¿a qué nos referimos? ¿Leads falsos o algo así? ¿O usuarios que han creado un... Mira, Judith nos dice que se refiere a los PDFs, que es donde están las fichas técnicas de los productos. Me refiero a los PDFs, que la ficha... Vale, creo que los PDFs, juraría que todavía no los lee, ¿vale? Todavía no los lee, pero no estoy muy segura, Judith, te lo puedo consultar y te lo puedo decir, ¿vale? Y te escribo un email y te lo digo. Vale, y lo otro, lo de los registros es lo que no Google penaliza cuando tienes registros falsos en tu web. ¿Cómo se podría arreglar? Vale, sí que nos dice que Ah, tuvieron un problema de ataques de registros y lo mejoraron, pero se siguen registrando. vale, eso fue que os atacó un bot maligno, os llevó tráfico falso a vuestra página web y se registró mucha gente. Vale, nada, Mm. eso simplemente no os penaliza, lo único que hace es jorobaros un poco las métricas, ¿vale? Os joroba las métricas de pues que a lo mejor X días tienes hay un pico de tráfico, un pico de registros que tú sabes que es falso, ¿vale? Eso no penaliza, ¿vale? Lo que pasa que a ti te joroba un poquillo tus métricas, ¿no? Tus datos. Existe a través del archivo robots.txt, ¿vale? Que es la parte que lo hablábamos en el SEO técnico. Si tienes detectado qué bot ha hecho eso, qué bot maligno, ¿vale? Se llaman bots malignos, estos bots que atacan a las páginas web, se puede introducir en el archivo robots.txt y le bloqueamos el acceso a la página web para que nunca más vuelva a acceder, ¿vale? Eh, pero vamos, que sí, esto es bastante común, ¿eh? No, es algo que suele pasar más de lo que nos pensamos, pero por eso yo siempre aconsejo en el archivo robots.txt meter un listado de bots malignos para que no nos vuelvan a atacar. Vale, bueno, te doy las gracias. Nos ha hecho otra preguntilla. ¿Cómo podemos saber las webs que nos enlazan? Vale, existen muchas herramientas que te pueden dar eso. Pues, por ejemplo, SEMrush te lo da, Google Search Console te lo da. Existen herramientas donde tú puedes ver, pues eso, quién te está enlazando, ¿vale? Es cuestión de, pues eso. Y luego, una vez que tengas todo ese listado de páginas que te están enlazando, te diría que las revises, ¿vale? A ver si hay alguna que no te interesa que te esté enlazando, lo que decía, páginas estas raras, ¿vale? Que se crean y que no nos interesan para nada que tengan un enlace a nuestra página web. Vale, perfecto. ¿Hay alguna preguntilla más por aquí que queráis realizar a María? Vale, nos pregunta que si tenemos pensado hacer algún webinar sobre SEMrush. Si os parece interesante, se puede hacer un webinar sobre SEMrush sin problema. Además,
sería un webinar donde nos centraríamos en los aspectos más importantes de Semrush, porque al final Semrush ofrece muchas cosas, muchas cosas. Entonces, bueno, yo podría hacerlo y centrarnos en los puntos más interesantes. Vale, genial, pues recogemos tu propuesta. Muchas gracias. No sé si hay alguna preguntilla más. Vale, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, te dice por aquí. Vale, pues si os parece ya damos por finalizada la sesión de hoy. Os recuerdo que publicaremos este webinar en nuestro canal de YouTube. Vale, y también os voy a dejar por escrito en el chat tanto el email de María, que es maria.botica@elis.es, como el mío, que es angela.gomez@elis.es, ¿vale? Pues si os surge cualquier otra duda, consulta o incluso si estáis pensando un asesoramiento personalizado para vuestra empresa sobre marketing digital. Y bueno, pues nada, me despido ya. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a ti María por la presentación y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos.